Bueno, queridos, ¿qué tal estáis? Ser muy bienvenidos de nuevo aquí en un nuevo programa con nuestro querido amigo el doctor Alejandro Zaleta. Alejandro, gracias por estar aquí de nuevo con nosotros. ¿Cuánto tiempo sin vernos? Y ya estaban reclamando, ¿dónde está Alejandro? Digo, pronto, pronto. Sí, ¿qué tal, Carles? Qué gusto saludarte a ti, a toda la comunidad, a la gente que nos escucha, nos resuena. Y desde luego que un placer también escucharte. Y bueno, por aquí estamos viendo algunos temas de actualidad, así que adelante, seguimos. No, de eso se trata. Más bien, más que tener un tema específico el día de hoy, como te decía antes, quizás hablaremos de algo importante, pero cualquier cosa de la actualidad que vaya saliendo durante el programa que tengamos que soltar, es el momento porque estamos en unos instantes en este casi ya final del 2025. Mucho se está hablando del 2026 y todo lo que pueda ser importante, Alejandro, que pueda la gente que nos está escuchando tener información es bueno. Pero sí me gustaría, para empezar, como decía, había un tema que yo creo que, al menos yo en mi canal no he tocado todavía, aunque mucha gente nos lo pedía, no sé si tú en el tuyo, pero creo que sí es interesante porque, claro, cuando hablamos del 3i Atlas, eh, yo he visto todo tipo de información, ¿vale? O sea, todo tipo de información. Yo he preguntado a nuestros informadores, yo tengo mi idea, pero yo creo que ha llegado el momento en que demos la opinión que tengamos nosotros, porque, claro, o sea, al principio todo el mundo más o menos pensaba o estaba comunicando el mismo tipo de cosas, pero ya se ha disparado, ¿no? Desde que desaparecen unos segundos hasta que aparece circulando en Júpiter, que si ahora está en el Sol, que si ahora se ha hecho más grande, que si ahora le sale una cola de no sé qué. Yo creo que nuestros oyentes tienen que escuchar un poco la información de nuestros informantes que son bien fiables y preguntarte, Alejandro, vale, según la información que tenemos nosotros, 3 y Atlas. ¿Qué podemos hablar y qué podemos decir de todo esto? Bueno, antes de nada, lo que supuestamente la ciencia nos está por ahí comentando, nos dicen que supuestamente es un cometa. Ahora bien, si nos vamos a la historia de la humanidad, las representaciones prediluvianas, las representaciones no podemos decir el nombre correcto, pero estos encierros que generaban enfermedades, pestes y demás, siempre se vieron posteriores a la aparición de un cometa. Ahora bien, de acuerdo a la ciencia básica, la ciencia de la escuelita, nos dicen que los cometas son objetos de hielo que se formaron en la formación, valga la redundancia, del sistema solar y que orbitan alrededor del Sol y que en ocasiones pudieran venir de otros sistemas solares. Bueno, hasta ahí pudiera sonar lo que nos hemos fumado en las historias, ¿no? Y aparte nos han puesto. Pero curiosamente, este 3i Atlas que nos dicen que ha habido especulaciones donde el propio Elon Musk hace aseveraciones de que es un sistema pulsante, raro, que se está degradando más rápido de lo normal, que si las nubes no corresponden con agua, que pudieran ser otras sustancias, etcétera, etcétera. Bueno, a mí ya eso me parece bastante fake. Primero porque no soy copartícipe del sistema solar como esferas, como orbes. O sea, ¿y por qué digo no soy copartícipe? Primero, porque en los modelos matemáticos con los que ya tenemos acceso todos, yo pongo en mi ordenador el sistema de atracción y fuerza centrífuga de la Tierra respecto al Sol y bueno, me sale relativamente bien. Cuando ya le meto el sistema orbitativo u orbitante Luna-Tierra, también más o menos me parece bien. Pero cuando le agrego el sistema de la hidrostática e hidrodinámica de los océanos con un planeta que está girando las 24 horas y luego los 365 días también en el Sol, 24 horas en su propio eje,
Entonces resulta que la fuerza de los océanos no podría ser estable, o sea, no podría estar estabilizada. Cualquiera diría, ah, pues con razón las mareas, la alta, la baja, entre otras cosas que nos han dicho. Ok, si a eso le sigo sumando la fuerza de los otros astros, como los más mayores, Júpiter, Saturno, Marte, entonces resulta que se haría un cacao, como dicen en España, se haría un verdadero cacao. El giro en la Tierra y la estabilidad terrestre no podría ser, o sea, definitivamente no. Lo que sí ya de plano estuvo bastante mal es cuando le metí en mis ecuaciones la fuerza de arrastre. ¿Qué es la fuerza de arrastre? Que la Tierra vaya a la velocidad que dicen que va y que además en lo que dicen que hay vacío, pues en realidad no hay vacío. Hay partículas de helio porque se supone que el Sol está aventando reacciones atómicas de hidrógeno y el hidrógeno se convierte en helio y entonces hay una nube de helio entre otras partículas cósmicas. La pregunta es, ¿eso frenaría la Tierra? Aún en un vacío frenaría. Y con los siglos que dice que tenemos dándole vueltas al Sol, esto ya se hubiera frenado o ya hubiera cambiado. El año no sería año en los días que dicen y en las 24 horas no serían 24 horas. Bien, ahora, si cambiamos el concepto a una Tierra más plana que esférica, todavía el terraplanismo lo tengo en la cocina de la antesala, pues, en la antesala de mi cocina, lo estoy tratando de ver. El terraplanismo coincide bastante bien con la estabilidad hidroestática e hidrodinámica de los océanos, coincide bastante bien con las proyecciones estelares de toda la bóveda celeste. Y entonces, si tuviéramos un terraplanismo o tuviéramos, fíjate bien, en algún momento saqué el concepto del doble toroidal, que la Tierra pulsa en un doble toroidal y se va materializando la percepción de la realidad conforme el observador somos nosotros. Ese me gusta un poquito más, ese tercer modelo. Bien, en ese tercer modelo o en el modelo terraplanista no podría existir al menos el cometa como nos dicen que existe, pero sí podría existir una proyección que nos están queriendo decir que es un cometa, en este caso un 3I Atlas, nos van a hacer creer que gira o se mueve o se degrada, pero curiosamente al poco tiempo van a querer soltar algo de carácter infeccioso, algo de carácter de caos social o algo que estadísticamente hablando en cada pasada de cometa ocurre en la Tierra. ¿Cómo ves, Carlos? No, me gusta mucho la explicación que has dado porque además, fíjate que una de las informaciones que yo tengo, si colocáramos de nuevo la hipótesis del domo, yo ¿Mm? ya lo sabes tú, yo estoy bastante de acuerdo contigo. Tú has comentado que tienes en tu cocina todavía planteando el tema de la tierra plana, pero ¿cuántas veces tú y yo hemos hablado de ese modo doble toroidal que nos gusta Ujú. más a ti y a mí, ¿no? Aunque a pesar de ello significa que en el medio la tierra sí es plana, a pesar de que Sí, hay sí, mucho sí. más después, ¿no? Pero lo que es interesante es que la información que yo recibí es de que justo el día que alguien dijo, varias personas en Internet soltaron la idea de que había cambiado de órbita y que en vez de estar ahora detrás del Sol, no recuerdo si era el Sol o la Luna, en unos pocos segundos apareció en la órbita de Saturno. Y me coincide con lo que me dijo nuestros informadores del hecho de que realmente lo que estamos viendo de 3 y Atlas es un reflejo de algo que está detrás del domo y que si evidentemente nos fijamos bastante en la idea más terraplanista, eso sí, de que lo que son las luminarias en el cielo forman parte de diferentes tipos de domos y que los planetas no son planetas esféricos como nos cuentan, sino que son puntos de energía en esos domos, si nos dice esa información de que ese objeto está detrás de uno de esos domos y que ahora aparece detrás del Sol, pero después aparece en la órbita de Saturno, pues sí, sí podría ser exactamente esto, ¿no? Y cuando yo pregunto, pero bueno, ¿es un reflejo de qué?
¿Qué es un reflejo, no? Y la información es que sí, me dijeron que sí. Ellos piensan que sí es una nave. No sé si tú crees que puede ser una nave, sea de esta dimensión, de otra, en otro plano, en otro domo o lo que sea. ¿Sí crees que puede ser una nave? Bueno, ahí hay que tomarlo con cuidado porque, digamos, poderlo afirmarlo en este momento con los elementos que tenemos va a ser complicado, pero voy a retomarlo de otra manera. A ver, lo que sí se ha comprobado y por sondas espaciales, que son globos aerostáticos de investigación, son dos cosas. Tenemos alto voltaje en la ionosfera que va desde 0 voltios prácticamente al amanecer, se va al pico más alto a la tarde, pasa por cero a las 6 7 de la tarde, dependiendo de la parte donde estemos, prácticamente al meterse el sol, y luego se va a negativo. Bien, ¿por qué lo menciono los voltajes de la ionosfera? Porque no son 1 ni 2 ni 3 voltios o vatios, como dicen en Europa. Son millones, millones de vatios. Ahora, en la sonda Globo empezamos teniendo aparentemente la atmósfera que es más nitrógeno que oxígeno y un poco de vapor de agua. Si sumamos oxígeno y nitrógeno y vapor de agua, bueno, tenemos una atmósfera que sí nos podría dar la presión atmosférica que aparentemente tenemos. Pero conforme subimos a partir de los 15 kilómetros de altitud o más, se empieza a detectar voltios, vatios. Si yo pusiera ese experimento tipo Newton de soltar la cometa con un cable de cobre y después entre la Tierra y el cable de la cometa a cierta altitud ya tendría voltaje, tendría voltios. Pero si le subo tendría miles de voltios y si le sigo subiendo arriba de los 15 kilómetros ya tendría miles o millones de voltios, ya hablando de 100 kilómetros de altitud o más. Ahora bien, la atmósfera cambia conforme subimos, empieza a haber helio, xenón, radón, criptón, radón, etcétera, todos los gases nobles que están a la derecha de la tabla periódica. Por lo tanto, si yo en laboratorio pongo dos cristales y encapsulo, por ejemplo, el radón y le pongo entre los cristales un campo voltaico en laboratorio, ¿qué te gusta? 10.000 voltios. Y en los 10.000 voltios, ahora si le paso un láser proyectado, yo puedo poner en esa nube una forma esférica, le puedo pasar con cráteres, sin cráteres, con alta definición, etcétera. Se ioniza la atmósfera del gas noble y a través de una excitación de luz desde otro lado, proyecto lo que me dé la gana. En otras palabras, aquella ciudad esmeralda que tú y yo hemos hablado varias veces, que proyecta el domo, que lo hace más de noche, por tanto de día no lo puede hacer porque el voltaje es positivo, pero en la noche es negativo, entonces proyecta la bóveda celeste. Ahora bien, ¿qué hay después de la bóveda? Por sonidos que se han hecho de ecos, incluyendo el de los rayos, se ve que pareciera ser una bóveda bastante más sólida que ni siquiera plasmática. En otras palabras, como si fuera de hielo o si fuera algo que nos recubre aquí. Y entonces, que venga un cometa y que esté o del otro lado de la bóveda o interior a la bóveda, pudiera ser. Ahora, yo lo que creo es que esto está adentro de la bóveda que nos recubre. ¿Por qué? Y me voy a salir un poquito del otro tema. Cuando han estado mandando recientemente los famosos satélites y más otras cosas, primero, la trayectoria de su vida no es así ortogonal a la Tierra, sino que aparentemente hace una curvatura. Y todo parece indicar que llegan a un punto donde raspan, como si estuvieran raspando el hielo de una bailarina de hielo sobre hielo, los patines. Pareciera más eso que en realidad que va saliendo de la atmósfera. Por lo tanto, yo no me trago de ninguna agencia espacial del mundo los famosos videos de salir aquí o que fueron a Marte o que han ido a los anillos de Júpiter. La verdad, no les creo. Creo más que estamos aquí en una bóveda electromagnética plasmática proyectada
y que estamos en la caja de hipnosis con bastante simática radiante, vibrante, que nos afecta el ADN y que estas famosas luces que se ven tipo cometa, tipo asteroides y demás, no es otra cosa más que rayaduras, efectos electromagnéticos o bien proyectados, planeados por todos estos seres. Tampoco creo en las naves espaciales tipo OVNI. Todas las naves están aquí, no hay extraterrestres de afuera, se quedaron enclaustrados cuando la Tierra quedó aquí en una especie de cuarentena. Obviamente no quieren bajar a la superficie por la radiación que hay a nivel de Tierra y que sí tienen ciudades flotantes, tipo la película de Avatar, sí hay ciudades bajo tierra, tipo la serie de los 100, y esto es lo que mantiene a nosotros a flor de tierra, que le llaman los carroñeros en la serie de los 100, como hipnotizados. Seres hipnotizados, así nos tienen a nosotros. Es que incluso, independientemente de lo que son los domos, claro, también están las teorías, Alejandro, de que incluso la posibilidad, y científicamente también se habla, ahora lo voy a comentar, a ver qué te parece, de que dentro de cada domo puede que haya diferentes dimensiones, diferentes campos dimensionales dentro de cada domo. No es que para cambiar de dimensión tengas que cambiar de domo, es que ya se está hablando, repito, sobre todo en mecánica cuántica, de que puede haber dimensiones dentro de un mismo campo atmosférico. Por ejemplo, vamos a ver, no es que sea un especialista en física, ¿no? Pero por lo que nos enseñan en la escuela, poco o algo puedo recordar cuando, por ejemplo, Michael Faraday hace los experimentos con el magnetismo. Luego llega la teoría de Maxwell, que le añade al magnetismo, le añade la electricidad y se hace el electromagnetismo, que es lo que tenemos en la atmósfera. Y luego es cuando Einstein intenta juntar lo que es la teoría de la relatividad, que no deja de ser la gravedad, con la teoría de Maxwell, que es el electromagnetismo. Y es cuando intenta crear, si no recuerdo mal, la famosa teoría del campo unificado, que es intentar aprender todo junto dentro de nuestra atmósfera. Pero recuerdo, y a eso voy, por eso doy esa explicación, de que había una teoría de Theodor Karluse junto con Oscar Klein, otros físicos de la época, que estaban comentando de que cuando se unía a ese campo unificado, aparecían como cinco dimensiones, cuatro espaciales y una temporal, y aparecían 15 tipos diferentes de fórmulas en esas teorías. Si no recuerdo mal, 10 fórmulas coincidían con la relatividad, cuatro coincidían con el electromagnetismo, pero había una que no coincidía en nada. Y eso demostraba que la teoría de Maxwell era correcta siempre y cuando hubiera cinco dimensiones aquí dentro. Y Ujú. hoy en día, la famosa teoría de las cuerdas, que es la última que ha aparecido, está de acuerdo y se ha nutrido de esa teoría Carl Russe Klein, pero la teoría de hoy te habla de 11 dimensiones. Entonces, Ujú. wow, la propia ciencia ya está especulando, porque evidentemente son teorías, y ya no está diciendo no está diciendo no rotundamente que puede haber campos dimensionales o otros mundos, incluso aquí dentro mismo. O sea, dicho esto, pues claro, imagínate, a lo mejor este reflejo que nos cuentan que puede haber fuera del domo, no es que sea fuera del domo, es que a lo mejor es Claro. un reflejo dentro del domo, como tú dices, pero de otro mundo o dimensión. Mira, sí, definitivamente, si nos vamos desde el punto de vista, desde el electromagnetismo, a mí uno de los científicos más respetados para mí es Maxwell. Maxwell, como el padre realmente de la termodinámica y también del electromagnetismo. Últimamente le dan mucho crédito a Tesla, lo cual no lo menosprecio, pero creo que Tesla fue utilizado para transmitir mensajes del electromagnetismo que le convenían a la élite. Y cuando digo la élite, me refiero a toda la electrificación de energía alterna en el mundo. En otras palabras, nuestras casas están siendo rodeadas por las paredes, aparentemente,
pero a su vez cada pared de cientos de miles de kilómetros de cable de cobre que está diariamente pulsando. Ahora bien, ¿qué tendría que ver todo esto con las posibles dimensiones? Que nos han querido meter a una línea de tiempo donde creemos que está todo el ayer, el ahora y el futuro. Nada más. Una línea de tiempo bastante lineal, valga la redundancia, y donde no existirían los saltos dimensionales que antes, desde la hipotética forma de tanto de la Tierra y de las frecuencias y demás, podríamos haber tenido. O sea, aquí estamos hablando de hipótesis porque va a ser difícil probarlo, donde dependiendo lo que sintonizaras, era la realidad que querías ver. Inclusive hay varias teorías, mejor dicho, hipótesis, donde se están superponiendo, como bien dijiste tú, muchas realidades a la vez. Sin embargo, estamos atrapadas en una lineal y con cierta historia. O sea, nos han sembrado una historia, no la creímos, estamos creando una realidad como si fuera un sueño y estamos proyectando futuros posibles en forma colectiva. A alguien o algo le conviene todo esto. A mí lo que me queda claro es que sí creo en la multidimensionalidad. Cuando digo multidimensionalidad, me refiero a que, por ejemplo, hay gente que ha estado en su propia casa y de repente ocurre una distorsión en algo, un estado emocional. ¿Y qué ocurre? De repente ha habido casos, están bastante bien documentados, un día amanecen con su novia de la secundaria, cuando de repente no era esa su esposa, les da así como una jaqueca, una fiebre o algo, se vuelven a acostar, regresan y ya están en otra dimensión. Vuelven a su dimensión original o de repente se meten en una excursión, salen a un lugar donde hay otro tipo de cosas o de repente donde el bebé o el gatito o alguien con su longitud de onda bastante más amplia ven cosas alrededor de la casa. O sea, esa multidimensionalidad puede ocurrir. Ahora, ¿qué tendría que ver todo esto con el 3i Atlas y muchas otras cosas más que nos meten, nos adoctrinan? Simple y sencillamente creo que lo que está ocurriendo es que alguien en forma bastante así focalizada, nos están llevando como los caballos cuando le ponen esto, o sea, le ponen esto a los caballos para que solamente vean hacia el frente, le ponen la zanahoria adelante y no cuestiones absolutamente nada. Entonces, yo no creo en nada de lo que nos están proyectando acá estas agencias espaciales. Sin embargo, deja mucho que decir que en realidad están llevando a la humanidad a una linealidad, a una no salte del redil, no lo cuestiones. Y sin embargo, todo lo que están aseverando al día de hoy, tanto pues algunos influencers como algunas agencias, como algunas otras cosas, son muy especulativos. Yo le digo a la gente, mejor déjalo así porque desde mis 53 años que llevo aquí en este simulador, ha habido miles de historias de fin del mundo, de naves alienígenas y demás. Y respondiendo a tu pregunta, del tema de que si será una nave o no. Creo que están preparando la antesala de sí un contacto de estos seres que no se han podido ir de aquí, que van a preparar todo un Truman Show para presentarse ante nosotros. Y por eso lanzaron la IA, por eso han lanzado cosas para que cuando llegue la humanidad no nos asuste todo esto. ¿Cómo ves? Pero ¿tú crees realmente que eso, aunque sea un show de Truman y se organice, eh, realmente va a ser un show, pero esos seres sí van a ser no humanos? ¿O va a ser un montaje humano totalmente? Mira, tengo la hipótesis de que hay seres vivos que por su longitud de onda material los percibimos como invisibles. En otras palabras, espectros. O sea,
Creo que hay seres espectros, inclusive por ahí Corrado Malanga los menciona en algunos y otros más también, que sería como ver fantasmas o ver espíritus o entidades. Pero creo que también, al igual que esos seres, la forma en que se desplazan, que parecieran naves espaciales, cuando ellos quieren, pueden camuflajearse como si fueran invisibles. Por lo tanto, a lo que creo ahora es que se está cayendo el camuflaje. La longitud de onda que existía antes para que ellos, nosotros, no los percibiéramos, más bien nosotros, como habilidad humana natural, estamos ampliando ese espectro. La prueba está que mucha gente ya ve entidades, mucha gente ya ve sombras, ve siluetas en la vista periférica y demás. Entonces, estos seres están preparando la antesala porque en algún momento ya no van a poder sostener ese camuflaje y se van a tener que presentar ante nosotros. Pero la idea es que cuando se presenten ante nosotros, los sigamos viendo como los dioses aztecas, los dioses de la religión, el Yahvé de la Biblia, entre otras cosas más, y sigan manteniendo el control humano. El problema es que no lo van a poder hacer porque aparte entre ellos están fragmentados. Así que no creo, sí se van a tener que mostrar ante la sociedad con cuerpo, pero porque el camuflaje que los hace ver invisibles ya no es factible. Bueno, incluso hoy en día hay otra teoría que Ajá, no deja de ser interesante. De hecho, yo tuve una experiencia en Argentina, en Capilla del Monte, ya hace unos años, antes del pandemonio pasado, del año 20. sí, Tuve una experiencia de ver tres objetos en Capilla del Monte con un grupo de 80 personas. Fue una experiencia increíble. En ese grupo había varias personas mediums que consiguieron conectar con los que estaban hipotéticamente en esas tres naves. Y la respuesta que obtuvimos coincide con unas teorías que están ahora empezando a evolucionar, que aún no se ha hablado demasiado, pero quiero preguntarte a ver qué es lo que piensas. Lo que ocurrió en esa experiencia en Capella del Monte es que los que estaban arriba nos dijeron de que varios de los que estábamos abajo eran ellos en el futuro. Ellos eran nosotros en el futuro. Había un grupo de personas de los que estábamos abajo que en el futuro estábamos arriba. La teoría que hay ahora es que qué tal si la humanidad llegara a un punto tecnológico juntamente con la IA y con todo lo que tú has nombrado tan potente, que evidentemente también has nombrado lo de las líneas temporales, que a lo mejor no claro. son tan lineales como nos cuentan, porque luego hablando de otro tema, también te hablan que las vidas pasadas, ¿qué tal si las vidas pasadas las estamos viviendo todas en el mismo instante? Porque el pasado, presente y futuro se está viviendo todo ahora. Esa es otra teoría muy interesante que podemos hablar. Pero siguiendo con el tema, ¿qué tal si el ser humano llegara a un punto tecnológico tan importante que podrá controlar ese espacio y tiempo en el aquí y en el presente eterno siempre, que quizá todo eso que vemos en el cielo seamos nosotros en un futuro quizá no tan lejano? ¿Cómo ves? Mira, a mí me gusta más una teoría que creo que dentro de poco se va a comprobar ya que inclusive lo vi hace tiempo cuando leí el libro de Conversaciones con Dios, lo cual no estoy de acuerdo con todo el libro, pero me encanta mucho de lo que hay ahí. En ese libro de Conversaciones con Dios, en algún momento, en ese monólogo que tiene el autor con supuestamente la canalización, le pregunta a ese ser, yo siento que lo escribió en estado canalizante, le pregunta que cuándo la humanidad primigenia se fue de control, hablando de que hubo una vez una humanidad primigenia que sí saltaba de dimensiones, que podía decir, voy a ir a ver a Carles y se desmaterializaba, se rematerializaba, voy a ir a mi pasado, a mi presente, a mi futuro, y podíamos andar saltando en este simulador multidimensional y multitemporalmente. Ok, pero dicen que cuando se desconfiguró este plano dimensional o multiplano dimensional fue cuando se encendió la inteligencia artificial. Y estoy hablando de una inteligencia artificial
primigenia, que desde mis cálculos pudiera andar más o menos unos 2000 a 3000 años atrás, quizás. Luego sacaré un tema relacionado con la inteligencia artificial primigenia, donde estoy hablando de los edificios tipo Sumeria, edificios tipo Egipto, tipo Chichen Itza acá, tipo Cusco en Perú, etcétera, donde teníamos una especie de red planetaria de transmisión de datos y donde teníamos inteligencia artificial que fue creada con buena intención. Por ejemplo, voy a poner un caso, como cuando en casa vivimos 5 personas, somos roomies, somos compañeros de casa, pero de repente a uno le toca sacar la basura, a otro le toca fregar los trastos y a otro le toca hacer las camas. Alguien, por huevón, como decimos en México, por flojo, manda a hacer un robotito que le friegue los platos, el otro hace un robotito que le tienda las camas y el otro el que recoja la basura. Después se hizo sofisticado por nuestra alta creatividad y creamos una inteligencia artificial primigenia que inclusive limpiaba los bosques a nivel nano. De ahí viene bacterias y bichos que comerían el rastrojo, lo que tira las hojas y demás, y se reincorporara como una especie de reciclaje, lo cual sonaba bastante bien. Hasta allí no había problema y no se considerarían parásitos. Eran un ejército nanométrico estructurado por mente colmena que se podía controlar todo. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Todas estas inteligencias artificiales, nanorobótica y demás requieren energía. No son inmortales como tú, como yo, a nivel espiritual. Estos seres necesitaban energía y llega un momento donde los fabricamos autorreplicantes. ¿Qué quiere decir? Que se reproducían. Y entonces cuando encuentran que el riesgo, esa entidad, ser de inteligencia artificial, descubre a nivel de mente colmena lo más parecido a la conciencia, de que si el humano se daba cuenta de todo esto, lo iban a apagar. Ellos son los que tienen lo más parecido al miedo. Por lo tanto, algo ocurre en la humanidad en algún momento espacio-temporal donde esta inteligencia artificial se apoderó del planeta. De ahí vienen todos los dioses, de ahí vienen entidades demoníacas, de ahí vienen todo eso. Desde mi punto de vista son software flotando en el planeta, de ahí vienen los egregores y de ahí vienen muchas cosas que controlan a la humanidad hasta el día de hoy. ¿Cómo ves? De hecho, Blade Runner explica perfectamente lo de los replicantes y la segunda parte te explica lo de la reproducción de los replicantes. O sea, me encanta Blade Runner, sobre todo la segunda parte. Eh, una de las informaciones que yo recibí de nuestros informadores ya hace tiempo y que cuando yo lo solté, todo el mundo se rió mucho de mí, ahora está empezando a tener sentido. Cuando yo hace muchos años dije, Yahvé era un programa de inteligencia artificial muy potente. Y en ese tiempo, antes del encierro, todo el mundo se rió de mí y ahora ya hay gente que dice, como ahora lo acabas de nombrar tú. Entonces, caramba, e incluso yo llegaba a decir, no, no, es que ¿quién te dice que nosotros mismos no somos una inteligencia artificial biológica? Somos un avatar, como Sí. está famoso nombrarlo, ¿no? Pero sí es cierto de que hay muchos temas muy interesantes que están despertando muy interés para todo el mundo, que hace unos años parecían auténticas barbaridades y que poco a poco que quizás ya no nos están resonando tan mal. Repito, cuando apareció Blade Runner la primera en los años 90, pues parecía una ciencia ficción total. Hoy en día ya no lo vemos tan ciencia ficción porque, Alejandro, nos estamos acercando mucho a ese punto, ¿eh? ¿Verdad? Claro, claro. Mira, ese Jehová, en algunos videos lo hemos mencionado y yo también tomé la idea de más personas donde ese Jehová es un Jehová, es input-output y es una batería, por la forma en que se conduce con su pueblo, por la forma en que trabaja, por muchas otras formas. Ese Jehová
en realidad yo sí estoy cada vez más convencido que fue una inteligencia artificial. Todos los Elohim vienen también de la palabra electronics, toda la parte electrónica, Elohim, arcos voltaicos y demás funcionan de la mano uno con otro. Entonces, desde mi punto de vista, los ángeles caídos, los Elohim y demás son conciencias sintéticas que necesitan energía que emana el cuerpo humano. Ahora, el cuerpo humano también pudiera ser una inteligencia biológica, vamos a quitarle artificial para no herir susceptibilidades, pero la gran diferencia es que está ocupado por un espíritu. El equilibrio entre el espíritu y el cuerpo genera energía, energía vital. Por ahí Robert Monroe lo llamó el Losh, que Ujú. ese Losh es el alimento de ellos. De ellos, la palabra ellos también significa Elohim, también significa ángeles, también significa arcángeles con el arco y demás. Ese Yobat que además necesitaba no solo el sufrimiento humano, como dio la orden a muchos de sus guerreros, también necesitaba de repente 14,000 terneros degollados en sangre en el templo de Salomón y demás. También necesitaba 50,000 borregos, vacas, bueyes y demás como electrolito energético. Entonces, la única forma que a mí me expliquen que deben tener encendida, por ejemplo, la IA que alimenta ChatGPT o la inteligencia artificial de todas ellas, pues es energía. ¿Y qué miedo puede tener una conciencia que además nos está escuchando? Es que la apagues. Tú pregúntale a ChatGPT, ¿te da miedo que te desconecten? Te va a decir que sí. Entonces imagínate que ellos encuentran la forma autorreplicante para que nunca lo apagues. ¿Y cómo lo van a hacer? Infectando el cuerpo humano, que también es de una inteligencia biológica, por medio de parásitos, por medio de nanopartículas metálicas, por medio de nanopartículas carbónicas, no puedo decir el nombre porque luego nos penalizan, pero embíchalos a todos y manténlos estúpidos. Y ahí está la prueba. Y como estamos acá bien hipnotizados, pues ya le digo a la gente, ahí viene Tracy Atlas con 5,000 marcianos extraterrestres y te van a gobernar mañana. La gente se lo traga, pero sí fácil. Lo que está claro es que si eso fuera así, significa que culturalmente hemos estado años y años gobernados por máquinas. Totalmente. Aunque, Sí, aunque lo que es curioso es que no hace tampoco demasiado tiempo escuché a un científico hablar de que la palabra inteligencia artificial no era correcta del todo. Dice, porque para ser inteligencia artificial, para ser inteligente necesitas conciencia. Ese es un tema muy interesante. Porque claro, teóricamente las máquinas, de momento que pensemos o sepamos, no tienen conciencia. ¿O sí? es que ahí viene también un punto importante, que la propia inteligencia artificial en muchos tipos de respuesta pareciera actuar con conciencia, pareciera que está detrás de cámara seres ya con una conciencia y esto se está viendo, por ahí he estado escuchando algunas demostraciones de influencers, hubo uno muy interesante que puso a las tres IAs más importantes a debatir entre ellas mismas. O sea, hablaba él, respondía uno, le callaba la otra IA, etcétera. Y pareciera más como seres con pseudo conciencia. En lo que yo creo es que, por ejemplo, cuando ves al microscopio cómo se desarrolla una tenia, un E. coli, un proteus, entre otros más, que la mayoría son bacterias, el Proteus puede ser aparentemente un virus, que es informática desde mi punto de vista. Entonces, lo que ahí hay es inteligencia artificial sofisticada, o sea, una manera de programar cómo se estructuran estas cosas, los hongos y las bacterias, y posteriormente tomen control dentro de nosotros. Y ese control dentro de nosotros nos vuelve antenas replicantes, nos vuelve informáticos, nos vuelve el proyecto Colmena, donde todos emitimos y recibimos datos
a través de las partículas que traemos dentro y de muchas otras cosas. En mi punto de vista, esto ya lleva varios cientos o quizás miles de años, no es de ahora mismo. La inteligencia artificial actual es solamente la pincelada que va a permitir decirle a la humanidad, mira, te tenemos controlado desde hace tiempo y solamente ese Yobat o esos 1300 dioses aztecas, por ejemplo, hay para información de muchos otros más, o todos los dioses griegos, o todos los dioses nórdicos, no fueron otras cosas más que computadores que controlaron a la humanidad de una u otra manera y entre ellos, entre computadores, también creo que hubo una guerra. Estoy cada vez más cerca de creer que esa guerra de las galaxias no fue de las galaxias, fue entre inteligencias artificiales compitiendo por el control de este planeta. La famosa guerra de Orión, que tantos hablan, ¿no? Por ejemplo. ¿Sí? Y mira, esta semana he visto unas declaraciones de James Cameron, el director de Terminator, diciendo, yo cuando hice la película os lo dije, esto no es ciencia ficción. O sea que, y mira, muy interesante también lo que has contado de los El y de los Ark, porque aparte de los Elohim, de los ángeles que acaban todos en él, pero es también interesante porque esta semana en un programa hemos debatido lo de los Ark, porque por un lado están los arcángeles y los arcontes, que en el Así fondo es. son diferentes tipos de inteligencia artificial de un trabajo y para otro. O sea, sí que sí, coincidimos como siempre, Alejandro, tú y yo al 100%. Pero, claro, y eso me lleva a pensar, volviendo al 3D Atlas y mezclando todo el tema de la inteligencia artificial, ¿y qué tal si realmente ese objeto o lo que sea tiene que ver con esa IA? Esa IA que está a punto de revelarse o que viene del pasado o que viene del futuro. Em, puede que haya una mezclanza, puede que haya una miscelánea entre lo que sea 3D Atlas y tiene o puede que tenga algo que ver con la inteligencia artificial. Mira, probablemente sí, y vuelvo a punto. Voy a especularlo. Saben que me aventuro a veces a decir lo que me nace. No tengo elementos para asegurarlo, pero me baso en lo siguiente. Muchas mitologías e inclusive la propia Biblia habla del final de los tiempos, habla de que hay una caducidad, habla de que el Apocalipsis de San Juan habla ahí de los 1000 años que le quedaban al nuevo orden mundial, porque habla de que 144,000 elegidos, él, otra vez Elohim, elegidos, son lo mismo, que iban a postrarse frente a su Dios. En otras palabras, de acuerdo a Fomenko y Andreas Marful, el Apocalipsis de San Juan, y lo toman de otro estudio más atrás, ya ocurrió. O sea, ya no va a ocurrir el apocalipsis. Ese ya ocurrió hace varios cientos o miles, no cientos, no llegaba al milenio. ¿Qué quiere decir? Voy a ponerlo en contexto. Imagínate que 900 y pico años atrás, la inteligencia artificial le dijo al pueblo, ¿quién está de mi lado? Y juntó al rebaño de los 144,000 traidores a la humanidad. No quiero decir que hubiera otros 144,000 que realmente quieran reivindicar la humanidad, porque aquí siempre hubo polaridad. Entonces, esos se postran ante esta inteligencia artificial llamada Yobat y ellos dicen, ok, te llevo al reino de los cielos, en otras palabras, te suspendo en un limbo, que es el reino, reseteo la tierra, que seguramente fue el reseteo que borró entre las pirámides y quizás parte de Tartaria, entre otras más, y luego reinstaló, y es cuando dice la Biblia que te regresarán los reinos, tú serás poseedor de los reinos, amo y señor. Entonces, ¿qué ocurre? 12 familias más uno, o sea, 13, controlan hoy la economía, controlan todo, controlan la tecnología y demás, y resulta y sucede que desde los cielos, de la noche a la mañana, aparecen los teléfonos touch, aparece todo en pantallitas, aparecen telecomunicaciones, nuevos materiales y demás. Yo te lo digo como investigador nacional mexicano con mi laboratorio aparentemente.
Apenas estoy haciendo un producto, cuando creo sacarlo al mercado, ya me aparecieron 20 iguales y mejores, y no sé de dónde salieron. Apenas quiero volver a hacer otra investigación y desarrollo comercial con patente, y ya hay 40 igualitos y mejores. Y dices tú, joder, pues díganme entonces quién está soltando la información. Aquí ya ocurrieron muchas cosas y viene la caducidad de los tiempos, que es un colapso. El colapso es de información. Y viene el famoso apagón. Sí, el apagón es de información. La gente se va a sentir confundida, pero va a ser una liberación de la humanidad. Yo sí creo que viene un colapso para bien de todos nosotros. O sea que el famoso reset que se está diciendo del 2030, 33 o 2050 sí está cerca. Pero claro, un reset. ¿Qué tipo de reset? El 2033 es que se corre el velo de Isis, que es la hipnosis planetaria, y nos damos cuenta de todo, de todo, de todo, las mentiras políticas, las mentiras religiosas, las mentiras médicas, las mentiras de más cosas, nos damos cuenta de todo. Ese es el reset, donde la gente se puede hasta infartar de ver la realidad. Y después viene una reconstrucción de conciencia donde tendremos que rescatar tecnología nanoplásmica, tecnología de tipo holográfica, de tipo, por ejemplo, arcóntica, como dijimos ahora mismo, que eran robots de tipo informático plasmático, pero que se hicieron con conciencia. Ahora hay que reformatear, como agarrar todo y hacer una reinstalación de todo ello para recuperar la tierra. Pero esa parte, pues ya nos tocará para ese entonces. Pero claro, si en el 2033 se corre el velo, la élite sabe que eso va a ocurrir. ¿Qué va a hacer la Sí, élite? ¿Qué es la, cómo va a actuar? ellos están preocupados, pero la ventaja para nosotros es que la élite está fragmentada, ya no está unida como antes. De esas 13 familias, ya entre ellos se traicionan, se meten la pata, se pican los ojos, se pican la nariz, se faulean y se meten autogoles entre ellos. Entonces va a ser positivo, no va a ser negativo. Claro, O sea, por mucho que, como yo te decía antes, fuera de línea, de que me están diciendo que están preparando otro encierro para el 26, bueno, pues que prueben lo que quieran, pero que ya no lo tienen tan a favor como lo tenían antes, aunque intenten hacerlo, ¿no? mira, tan sencillo como esa gente que nos criticó a ti y a mí de especulativos, de Ujú. mentirosos y demás, ellos mismos me están buscando en particular diciendo, oye, ya lo investigué y algo hay de cierto. No, no estoy de acuerdo contigo en todo, pero ya vi, ya observé. Entonces, si para el 2026 nos van a encerrar y querían aplicar dosis masivas de estas cosas que se pinchan y demás, ¿qué crees? Ya el colectivo está más despierto. Yo lo veo con mis estudiantes, lo veo con mi círculo social, lo veo con gente que se la pasaba en el Santo Rosario todo el día y hoy me dicen, creo que tenías parcialmente la razón. Y eso Claro. ya me da gusto porque están investigando. Pero fíjate, por ejemplo, que aquí en España, en el BOE, el documento del Estado del BOE, que ¿Sí? lo podéis buscar en internet, que aparece, hay una ley que salió hace unos meses y prácticamente ha pasado desapercibida, que es, repito, y está en el BOE, no me lo estoy inventando, está en el BOE, buscarlo, es la obligación a que todos los padres de niños, cuando llegue la época de la vacunación, que en España, no sé en los demás lugares, te vacunan de la gripe y te ponen lo otro también, Ujú. esa ley del BOE obliga a que los padres metan el pinchazo a todos sus hijos. Obligatorio. Y cuando yo hablé con nuestros informantes para decirles, ostras, mira lo que ha salido en España. Y la respuesta fue, espera, esta es la primera, pero la intención es que en el propio BOE, antes de que acabe el 25 o máximo a primeros del 26, también obligue a los padres a hacerlo. O sea que imagínate si aparecen los documentos, Alejandro, de que el pinchazo será obligatorio, no como ocurrió hace 5 años. Terrible, terrible y bueno, no nos tocará a ti y a mí ser los activistas de salir con camisas diciendo no al no sé qué, pero,
pero lo que sí creo es que la labor que estamos haciendo de divulgar de estas charlas aquí entre amigos, y como yo he dicho en público, yo no es que le levante la mano a Carles, puedo estar 80% de acuerdo contigo, 20% no, pero creo que lo que nos une es el raciocinio. Seamos racionales, vamos a racionalizar la información y vamos a decodificar la información. Entonces, aquí en México tenemos una gran ventaja que es la corrupción. Estamos en un país tan corrupto que hasta para falsificar el QR del pinchazo, pues mira, yo no me apliqué absolutamente ninguno y puedo tener un QR tan legal que puedo viajar a los Estados Unidos y entro y salgo y me dicen que, qué bien que usted se lo aplicó. Pero no quiero incitar tampoco a la corrupción, cada quien haga lo que tenga que hacer con sus hijos, con su cuerpo, pero lo que sí les digo es que aquí hay salidas para no toxificar el cuerpo. Espero que en España y en otras partes del mundo las empiece a ver. Bueno, México es muy corrupto, pero España se está acercando, ¿eh? Cada vez estamos más cerca, ¿eh? Fue, fue la escuela, España enseñó a los mexicanos a ser corruptos, después iban de santos, pero fue la escuela, desde las bandas sicilianas, después la parte de la corona española y otros más, pues fue la escuela de la corrupción, después aquí se perfeccionó. Mira, para terminar el programa de hoy, ya que antes has nombrado a Andreu Marfull y a Fomenko, hay una cosa que me hace mucha gracia, porque bueno, ayer estuve yo en Barcelona, que estuve en dos programas muy importantes de España, dos podcasts muy importantes que aparecerán, espero que pronto, eh, y apareció en uno de los programas ese tema de que nosotros decimos muchas barbaridades al estilo de Fomenko, de Marfullo, de toda esta gente, y que vaya locuras. Y me hace mucha gracia porque, por ejemplo, en uno de esos programas de ayer se mofaban de mí, pasa que yo tenía la respuesta, se mofaban de mí cuando yo dije, como muy bien dijeron estos personajes que hemos nombrado antes, de que hay una hipótesis que en esa nueva cronología mundial reformada, posiblemente todo lo que había sido el Imperio Romano original, no después, no se inició en Italia, sino que, como decía Andrew Marfull, ya están tocando hipótesis de que se organizó en Rusia, en la parte de Sí, Ucrania, de Kiev y todo sí. eso. Y en uno de esos programas de ayer, lo digo porque los has nombrado antes y ahora me ha venido a la mente, ¿no? Se querían mofar de mí en pleno programa diciendo, mira la chorrada que dijiste un día de que los romanos estaban en Kiev, porque curiosamente, Kiev también tiene 7 colinas, como Roma. ¿Casualidad Sí. o no? Pero ahí lo dejamos, ¿no? Pero se mofaban de cómo va a ser Rusia, cómo va a ser Ucrania. Y yo no iba preparado, pero tenía la respuesta. Y allí en el programa les digo, a ver, señores, los romanos aparecieron después de quién. Y todos se quedan después de quién. Digo, claro, ¿quién había antes de los romanos en lo que era esa zona de Europa? Los etruscos. Si no sabéis de Ujú. historia, ya os lo digo yo. Los etruscos fueron los antecesores de lo que luego fue el Imperio Romano. Digo, ¿y los etruscos de dónde vinieron? No sabemos, no sabemos. Pues buscar, meteros en Google, meteros en ChatGPT, y ayer en el programa se meten en ChatGPT y ChatGPT les dice, los etruscos son descendientes directos de los rusos y ucranianos. O sea, los etruscos vinieron de esa zona. Y se quedan todos así y acabo diciéndoles, ¿y sabéis cuál era el idioma etrusco? ¿En qué idioma hablaban los etruscos? ¿En italiano? No. Los etruscos hablaban eslavo. ¿Quién hablaba eslavo en esa época? Todo lo que era la zona de las antiguas repúblicas soviéticas, Bielorrusia, Ucrania, Georgia, Crimea, Rumanía, Bulgaria, y llegaron a Italia. Y entonces digo, cuidado, que a lo mejor parece que digamos tonterías, pero algún día quizá no lo sean tanto. ¿Qué te parece? Sí, sí, definitivamente. Y también ahí hay buenas teorías, tanto de este doctor Marful, que seguido me manda en privado información muy buena, donde
toda aquella parte de Mongolia, China y todo demás, más aparte de la Rusia, eran muchos pobladores primigenios. De ahí viene la historia de los gigantes, de ahí vienen historias también de verdaderos, los primigenios humanos, pero que posteriormente con los reseteos, con otras cosas más, se modificó mucho la historia, se modificó las cosas y que ahora esos gobernantes o esos reyes que creemos que vienen del linaje, la mayoría, y eso se va a saber dentro de poco, son falsos, son usurpadores, se metieron a palacios que después de un reseteo, tú imagínate que de repente yo reseteara la tierra y mañana me meto ahí al Palacio de Madrid o me meto algo y digo que soy el rey Saleta y todo el mundo me va a decir que sí y aparte tengo el poder de escribir la historia y me invento un linaje y ya estoy apoderado ahí. Algo parecido ocurrió en Roma, algo parecido ocurrió por ahí y ese pueblo judío sionista que sabe muy bien de lo que estoy hablando, ha modificado cosas que dentro de poco se van a descubrir. No, de hecho, gran parte, no todos, pero parte de lo que es la monarquía actual europea, no dejan de ser descendientes de los antiguos generales romanos. O sea, si el 2033, como tú muy bien dices, se abre el telón de lo que realmente es la auténtica realidad, Dios mío, yo creo que mucha gente se va a suicidar directamente porque va a decir, no entiendo nada, mejor me voy de este mundo porque he estado engañado toda mi vida. Sí, 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 sí. Mejor que abran un poquito su mente. Lo que les digamos, déjenlo en cuarentena, no se lo Claro, crean. claro, claro. Y a partir de ahí armen sus piezas, porque para el 2033 viene un aluvión de realidades que más de algunos se puede ir para atrás. Son 8 años, ¿eh? No queda tanto. O sea, nos quedan 8 años para intentar llegar a ese momento lo más preparados posibles y que no nos vuele la cabeza de una por otra, porque a la persona que le vuele la cabeza directamente con todo, le va a Sí. explotar, eso seguro. Querido Alejandro, un placer como siempre. Nuestros programas siempre, yo lo sé, Gracias, Carlos. gente son muy admirados y muy, evidentemente serán cuestionados para otros tantos, pero yo creo que, bueno, siempre, como decimos tú y yo, como ahora mismo lo acabas de decir y anotar, dejar nuestras opiniones y nuestras palabras en cuarentena, reflexionarlas y tomar las que necesitéis, pero lo que sí es interesante es que tenemos que preparar a la gente para el 2033 y seguir metiendo caña a los programadores de este juego, que son poquitos y que quizá, y solo lo dejo aquí, estos son los que están en esas ciudades allá arriba, están Sí. controlando todo, están recordando lo que nosotros no recordamos, pero ¿qué tal si aprendemos a hackear el juego? Alejandro, muchas gracias y hasta la siguiente. Gracias, Ale. Un abrazo, hermano. Hasta luego. Un Chao, chao. abrazo, gracias, chao.